¿No les pasa que de repente están leyendo un libro y dicen de que, ¿por qué este libro se trata de mí? O lo están leyendo y dicen, ¿cómo es que estoy leyendo esto que me está pasando exactamente? O que están leyendo y de repente dicen, ¿cómo es que esta situación que le está pasando a este individuo ficticio en la novela también me está pasando a mí? O también pueden decir, wow, que estoy leyendo esto en esta etapa de mi vida justamente. ¿Era justo lo que necesitaba? Bueno, a mí me ha pasado más de una vez y les quería decir de cuáles son esos libros que para mí me encontraron. Esas novelas de ficción o memorias de no ficción que me encontraron a mí justo en el momento que necesitaba y que se volvieron favoritos de por vida. Sí, los libros de los que voy a hablar son libros de los que ya he hablado 1000 veces, así que si ya me sigues desde hace tiempo, ya sabes qué es lo que voy a mencionar. Y sí soy esa morra que dice tener un canal de lectura, pero siempre repite los mismos libros porque no puede dejar de hablar de sus favoritos. Pero les quiero hablar de mis favoritos y por qué son mis favoritos y por qué estos libros específicamente se convirtieron en libros que me llegaron tanto y por qué me gustan tanto y por qué creí relacionarme yo en esos momentos de mi vida y por eso se convirtieron en algo súper especial para mí. No necesariamente son los mejores libros del mundo, hay gente que tiene opiniones súper divididas en libros que yo voy a mencionar, pero esto es porque me gustaron a mí y porque me relacioné yo y siento que esos libros los leí justo en el momento que lo necesitaba. Y mucha gente que a veces me escribe diciendo, ay, es que leí este libro que me recomendaste pero no me está encantando, pero a lo mejor es porque no es el momento. A lo mejor, o a lo mejor literalmente no es tu estilo y pues no es para ti. Siento que ese tipo de libros, ya sean ficción o no ficción, llegan a ti en un momento que no los estás buscando y te vuelan la cabeza de una manera como o era lo que querías escuchar o es algo que te está pasando exactamente o esos libros crecen junto contigo porque es una etapa de tu vida muy transformativa. Entonces para mí estos libros se quedaron conmigo no solo por la trama y porque me encariñé con los personajes, pero por el momento en el que los leí. Aquí está mi lista y creo que ya saben de lo que voy a hablar, así que vamos a empezar. Primero voy a empezar con algo un poquito superficial, pero este libro como que me voló la cabeza las sincronías. Se llama Kafka en la orilla de Haruki Murakami. Este libro lo encontré porque una como blogger youtuber que ni siquiera es blogger de libros, es así nada más como lifestyle y me gustaba mucho en ese entonces como en el 2018, se llama Jane Im. Ella es gringa y ella sube videos de su vida y normal, pero de repente le gustaba mencionar sus favoritos y ella lee mucho, entonces muchas de sus recomendaciones yo las tomaba y me gustaban bastante. Kafka en la orilla fue una de sus recomendaciones y me llamó la atención porque es un libro como japonés que trata del desarrollo de personaje de Kafka. Kafka Tamura es nuestro personaje principal. Es un libro que mezcla el realismo mágico con obviamente la superrealidad y el desarrollo y el coming of age. Básicamente de lo que trata es que Kafka Tamura huye de su casa a los 15 años porque tiene un papá abusivo y él quiere encontrar a su demás familia. Él nada más vive con su papá. Cuando llega a este pueblito extraño, él empieza a buscar como dónde quedarse y encuentra esta biblioteca. Es ahí donde él empieza un viaje como muy introspectivo. Hay gatos que hablan, se encuentra con su hermana perdida. Es ahí donde él encuentra un viaje como muy introspectivo mediante los libros. También hay un gato que habla, llueven peces del cielo. Está un poco fantasioso, pero me gustó mucho. Y yo leí este libro, la mitad de este libro estando aquí en Monterrey y luego como que lo dejé y luego me salió, o bueno, me fui a un viaje escolar a Japón. Era la primera vez que visitaba Japón. Obviamente yo no conocía absolutamente nada y dije, me voy a llevar este libro porque siento que va a ser inmersivo y sirve que lo acabo. Me acuerdo que iba exactamente a la mitad y no les puedo explicar cómo yo sentía que este libro literalmente me estaba siguiendo a mí. Cada que veía un gato negro yo sentía que era el gato que habla que estaba aquí. Siento que haberlo leído en Japón fue súper inmersivo y por eso también me gustó mucho. Pero también hubo un momento súper raro que estábamos en la estación de tren y el tren se había parado o algo así, o sea, estábamos esperando el tren. Nosotros estábamos en un pueblazo esperando el tren para ir a otro pueblazo. El tren creo que se había atrasado, entonces me acuerdo que estábamos sentados en el piso y yo saqué el libro y me puse a leer y literalmente dice, iba a tomar yo el JR Express de una ciudad a otra y aquí dice que estaban en la estación del JR Express justo en la ciudad donde yo estaba para irse a la ciudad a donde yo iba. Is this fucking play about us? Ahorita quiero encontrar el fragmento, pero es que no lo subrayé, pero lo voy a encontrar de alguna manera. En verdad me voló la cabeza porque estaba en un pueblazo. O sea, ni siquiera estaba como de Tokio a Osaka. O sea, eran pueblo y pueblo y estaba en la estación y estaba esperando el tren y el tren estaba un poquito atrasado y todo eso estaba pasando también en la novela y yo, ¿qué está pasando? Y les digo que esto es un poquito más superficial porque no tiene nada que ver a lo que yo estaba pasando en mi vida ni nada, solamente que hubo sincronías muy
cañonas con el libro. Entonces, claramente esta novela fue súper inmersiva para mí y siempre que la recomiendo, creo que es por eso, porque me gustó tanto y me voló la cabeza. También yo sé que Haruki Murakami empezó a tener como mala reputación por cómo pinta a las mujeres en sus libros y este libro la verdad es que no es la excepción. No es que se los quiera recomendar o les diga de que no me interesa eso, sino en el momento en el que lo leí yo estaba obviamente como muy en shock por todo lo que estaba pasando y literal no encuentro el fragmento. Otro libro del que ustedes me han escuchado hablar miles y miles de veces es Jane Eyre y ya sé, siempre hablo de este libro, todos mis videos sale Jane Eyre. Creo que es mi libro favorito de todos los tiempos. La verdad es que amo a Charlotte Bronte y también voy a mencionar otro libro de Charlotte Bronte, pero Jane Eyre fue un libro demasiado transformativo. Es un libro que trata sobre nuestra protagonista Jane Eyre. Es una novela de romance gótico, pero habla sobre el desarrollo de personaje de Jane. Ella es una niña que fue huérfana desde muy chiquita y se va a vivir con sus tíos. En esa familia pues no la tratan como una miembro de la familia, abusan de ella, la tachan de loca, sus primos la tratan súper mal y luego le echan la culpa cuando ella quiere como denunciarlos, entonces la mandan a un internado. Después del internado ella se gradúa y ya de grande es institutriz en esa casa donde conoce al señor Rochester y se enamora, pero el señor Rochester guarda varios secretos que la verdad sí son plot twists que vas a descubrir y te vas a quedar de que... Pero pues como les digo es un romance gótico, la atmósfera es muy inmersiva, hay plot twists, secretos, engaños, momentos no tan bonitos y siento que aparte de que fuera un romance gótico y lo que pasa con el señor Rochester, que la verdad para mí eso es segundo plano, el desarrollo de Jane es impecable. Charlotte Bronte sabe cómo describir a una mujer convencional, pero también peculiar, introvertida, que tiene como sus quirks, pero también una mujer fuerte que sabe como stand up for herself. Así como desde chiquita es tratada muy feo, pues ella aprende a sobrellevar todas estas cosas desde la niñez hasta la adultez, porque Jane la llegamos a ver hasta que tiene como 50 años, entonces ella te habla personalmente como si tú estuvieras leyendo una carta que ella te envió. Te habla directamente como lector y así es como escribe Charlotte Bronte, por lo menos las dos novelas que he leído de ella, y ella fue la pionera como en escribir en este estilo, como en súper primera persona, pero este libro en verdad llegó cuando más lo necesitaba. Jane es una persona solitaria, que ella va por el mundo viendo cómo le hace. Ella hace lo que puede con lo que tiene y supo sobrellevar todas estas dificultades y fue justo cuando yo me mudé a Corea por segunda vez. Yo estaba pasando por un momento súper feo en mi vida, o sea, en verdad, no voy a entrar a detalles, pero sí, irme a vivir a Corea fue algo muy bonito que me ayudó a madurar, me hizo crecer muchísimo, me independicé completamente, aprendí muchísimo sobre mí, sobre superarme a mí misma y literalmente crecer, ser como una niña estudiante que vivía con sus papás y que dependía de sus papás a ser completamente independiente al otro lado del mundo donde literal no tengo ni una sola red de apoyo y pues empezar de cero a ver cómo le hacía. A veces me las vi un poco difícil, pero siento que mientras leía Jane Eyre yo sentía que Jane me acompañaba y que ella también estaba pasando por algo así, empezando de cero, a ver cómo le hacía sin absolutamente nadie. Este libro significó muchísimo para mí, específicamente porque leí esto en mis 20s. Tengo un video sobre libros para leer en tus 20s y yo mencioné a Jane Eyre simplemente por el desarrollo de personaje, porque es una gran mujer y este tipo de personajes en los 1800 siento que es un poquito raro de ver, entonces se me hizo, no sé, chef's kiss. Creo que por eso también llegó a ser como mi libro favorito, porque fue en un momento demasiado trascendental en mi vida que lo leí y pues no sé, lo disfruté muchísimo. Otro libro de Charlotte Bronte es Villette. Este libro lo acabo de leer, lo leí a finales de este año, lo leí lentísimo. Este libro trata de Lucy Snow. Es parecido a Jane Eyre, más o menos, en cuanto a narrativa, porque Lucy te habla igual, como si tú estuvieras leyendo cartas de ella. Te habla súper personal, pero eso hace que Lucy sea una narradora súper no confiable. No le puedes creer nada porque te miente, te retiene información, después te la suelta y tú de que, ¿por qué no me habías dicho esto antes? Empiezas a encariñarte con Lucy, pero a la vez empiezas como a dudar un chorro de ella. Lucy Snow también es esta mujer que tampoco sabe qué hacer con su vida y se va a este pueblo ficticio de Villette, donde es institutriz en un internado. Les digo, casi igual a Jane Eyre. Este libro es un poquito autobiográfico de Charlotte Bronte porque es basado en una etapa de su vida donde ella, al ser institutriz o maestra en este internado, se enamora de un profesor casado. Y lo mismo pasa con Lucy. Pero como les digo, Lucy es súper no confiable, no te dice nada, o sea, en verdad no te va a decir que está enamorada de tal persona, pero luego te va a sacar un facto o algún tipo de información que pues tú lo tienes que deducir. Entonces descubrí que esta es una novela demasiado difícil de leer. También hay muchísimas
muchísimo francés en la novela, pero es intencional porque el punto es que tú, como Lucy, te sientas aislado, de que no entiendas que estás solo, que Lucy es una persona que le gusta mucho observar, pero no cuenta nada de ella. Ella chismea de todo el mundo menos de ella. Entonces, entre que la conoces y no, al final terminas encariñándote muchísimo. O bueno, yo me encariñé y siento que también fue un libro que fue como un extra a Jane Eyre. Me recordó mucho a Jane Eyre y aunque fue un libro demasiado difícil de leer porque al principio es confuso y el punto es que sea confuso, lo disfruté, me encariñé. El final para mí fue súper choqueante y siento que igual llegó en un momento súper transformativo en mi vida. Como que siempre leo Charlotte Bronte cuando algo intenso está pasando y justo fue cuando quise renunciar. También yo he pasado por esto de estar en un país donde no conozco a nadie, donde no hablo el idioma y donde pues tengo que vérmelas por mí misma. Yo también soy una persona súper cerrada, me cuesta mucho como expresarme, entonces me es fácil hablar, pero me es difícil hablar de mí. Entonces me relacioné muchísimo con Lucy y más en ese momento porque me costaba mucho hablar sobre lo que sentía en mi trabajo y como que me daba miedo renunciar y me daba miedo expresar el cómo me estaba sintiendo. Entonces, no que este libro me haya ayudado, pero siento que también lo leí en un momento muy específico en mi vida. Lean Billet, en verdad si lo pueden leer en inglés, léanlo. Es confuso, pero no es difícil. Charlotte Bronte no escribe difícil como Emily Bronte. Creo que leer Cumbres Borrascosas en inglés, yo pensando que escribía como Charlotte Bronte, fue un error total. Su narrativa está mucho más fácil, solamente que Billet es confuso por el tipo de protagonista y el tipo de narrativa, y siento que luego te das cuenta de lo genia que era Charlotte Bronte, o sea, cómo hace este tipo de novela y cómo este libro es una obra maestra para mí y fue su última publicación en vida, entonces se los recomiendo. Otro libro que siempre recomiendo y súper divisivo con mis seguidores es Intermezzo de Sally Rooney. Intermezzo trata sobre la dinámica entre dos hermanos que pierden a su padre ante una lucha contra el cáncer. Ahora, este libro salió al mismo tiempo o más o menos al mismo tiempo que Las Hermanas Blue de Coco Mellors, que trata sobre tres hermanas que están sufriendo la pérdida de su cuarta hermana. Una es dinámica de hombres y la otra es dinámica de mujeres. Ahora, a mí me encantó Intermezzo y Blue Sisters no me encantó tanto y creo que Intermezzo me gustó mucho porque yo tengo puros hermanos. Creo que la dinámica entre estos dos hermanos fue extremadamente bien ejecutada. También la dinámica de hombres con su papá es súper real. O sea, aquí no estoy como que yo exponiendo a mis hermanos, sino siento que fue una dinámica muy familiar para mí. No que este libro refleje mi dinámica familiar porque nada que ver, pero Sally Rooney la verdad es que se la rifó. Mucha gente piensa que este es su trabajo como más ambicioso y yo también lo pienso. La verdad es que me encantó. Me gustó mucho y siento que fue por eso. Describe mucho la relación fraternal entre hombres y no sé, me dio ternura leer sobre dos hermanos tan diferentes que al final lo único que tienen es amor y que ahorita están pasando por una pérdida grandísima. Como esto se refleja con la dinámica entre ellos dos, con las mujeres que aman, con su trabajo, etcétera. Entonces yo sí recomendaría Intermezzo, pero ya sé que mucha gente no le encanta Sally Rooney, a mí me encanta y creo que también leerlo me dio mucha como comprensión, no sé, me gustó mucho. Un libro que yo leí en un momento muy específico en mi vida que me encantó y también es un poquito divisivo es el de Todo lo que sé sobre el amor de Dolly Alderton. Dolly la verdad es que escribe bien, a mí me gusta cómo escribe, a mucha gente le dio cringe ese libro, la verdad es que a mí no. Esta es una memoria, no es ficción y habla sobre las relaciones de amor que ha tenido con las mujeres que la rodean. Si estás en tus 20s, yo sí recomiendo leer este libro porque en verdad te hace pensar mucho en pues tus relaciones interpersonales, la relación que tienes con tu mamá, la relación con tu mejor amiga. Este libro yo lo leí en audio y también lo recomiendo en audio, pero el libro también está súper bien, se lee como novela y pues habla de su vida desde su perspectiva del amor cuando tenía 15 años, en los 20s y en sus 30s. Entonces por eso yo recomiendo leer este libro cuando estás como en tus 20s y en tus 30s también, porque siento que sí, tu percepción del amor va cambiando muchísimo y este libro también me dio mucho como reassurance. Estuvo muy reconfortante leer sobre esto. Ustedes saben que yo siempre romantizo demasiado mis amistades, especialmente las amistades que tengo con mis amigas mujeres, porque son amistades demasiado duraderas. Las amigas que tengo las tengo desde hace más de 10 años y las amo demasiado y las aprecio demasiado y siempre salen en mis videos y siempre digo que las amo. Y siento que este libro me hizo como que apreciar muchísimo eso y echarle más ganas a mis amistades y el en verdad voltear a ver a las mujeres que me rodean y el cómo soy por las mujeres que me rodean. En lo personal, creo que lo leí en un momento donde también me sentía muy sola, porque también estaba viviendo en Corea. Entonces lo leí, me reconfortó, estuvo muy cute, lloré. Aparte lo leí al mismo tiempo que mis dos mejores amigas, ellas me lo recomendaron al mismo tiempo y también fue una sincronía muy bonita, como que leerlo a la par, sin querer. Y no sé, se me hizo muy bonito. No sé, siento que es un libro muy lindo. Entonces ahí está eso, yo lo recomiendo 100%, te amo Dolly. Por último, un libro que siento que me llegó
al alma. No tanto porque lo leí en un momento específico o porque está pasando lo mismo en el libro y yo también estaba viviendo lo mismo, sino siento que el mensaje me encantó. Es El jilguero de Donna Tartt. Y si ustedes saben y me conocen, saben que este libro es mi favorito de Donna Tartt. Aunque mucha gente piensa que es El secreto, me gusta demasiado El jilguero. Es un libro gigante, lo leímos en mi club de lectura hace un año. Y este libro me encantó. Trata sobre Theo Decker, que es un niño de 15 años que, por alguna razón que no les voy a decir, se termina robando El jilguero, que es esta obra de arte que sí existe. Se la termina robando del Met, el museo que está en Nueva York. Y desde que tiene como 15 años que se robó El jilguero hasta ya pasados sus 20, está viviendo con esta ansiedad de que tiene una obra de arte robada, obviamente. Pero también pasan muchísimas cosas en su vida. Es un desarrollo de personaje. Es un libro muy bonito, muy coming of age, muy wholesome. Yo estaba súper encariñada con Theo Decker y también estaba como que muy a la defensiva de él. Si algo le pasaba, yo tenía demasiado coraje, o si le hacían algo, me ponía muy triste. Yo pensaba que lo conocía, en verdad. Me llegué a encariñar muchísimo. Cuando se acabó sentí que lo extrañé y este libro me gustó muchísimo. Sí por la trama y sí por todo lo que pasa y sí porque a mí me gustan mucho los libros de desarrollo de personaje como Billet, como Intermezzo, como Jane Eyre y como Kafka, porque si hay algo sobre mí es que me gustan los libros que son coming of age. Me encanta el desarrollo, la superación, ver un personaje crecer y tú crecer con él. Pero esta novela, aunque es larguísima, es de esas novelas que acabas así como todo va a estar bien. Que eso para Donna Tartt es rarísimo. Y digo rarísimo porque Donna Tartt tiene 3 libros y en los otros 2 pues no es así. La verdad es que les quiero leer una frase, pero no les quiero spoilear el final porque es una frase del final, pero básicamente es una frase muy reconfortante de cómo todos nuestros errores nos hacen quienes somos y si no los hubiéramos cometido, no estaríamos en donde estamos. No hay que arrepentirnos de los errores que tenemos porque esos errores nos hacen humanos y nos hacen seres que aman y que se arrepienten y que se superan y nada es coincidencia y todo lo que pasa tiene que pasar. Nosotros no escogemos quiénes somos, no escogemos el corazón que vamos a tener, lo que podemos escoger es qué hacemos con ese corazón que nos dan. Entonces ya no les diré nada más porque al final el libro no trata de mucho, es lo que les conté, pero es todas estas como hazañas del Theo. Sí, es un libro gigante, vale muchísimo la pena. A mí me gustó muchísimo y siento que es por el final feliz. Siempre que menciono estos libros es por algo y este es ese algo. Siempre que digo que es mi libro favorito, como Jane Eyre, que siempre sale en mis videos, o El jilguero, que literal siempre sale en mis videos, esta es la razón por qué. Y sí, siento que fueron libros que llegaron a mí en el momento que más lo necesitaba y fueron libros que se quedaron conmigo, no tanto por la trama, porque si ahorita me dices ¿qué pasa en Kafka on the Shore? La verdad es que no me acuerdo mucho, lo leí hace casi 10 años, pero me acuerdo demasiado de cómo me hizo sentir y me acuerdo demasiado cómo me voló la cabeza en su momento, o Jane Eyre, cómo me reconfortó en su momento. Intermezzo, que lo leí de que en el 2024, se los juro, no me acuerdo de mucho, pero me acuerdo muchísimo que lloré y me acuerdo lo que me hizo sentir y me acuerdo que sentí mucha ternura. Y creo que el punto no es acordarte de cada detalle, sino de cómo te hizo sentir. Y son esos libros que en verdad dices, wow, qué bueno que lo leí en esta etapa en mi vida, o qué raro que lo leí en esta etapa en mi vida, porque justo es lo que está pasando con este personaje, o justo es donde estoy ahorita, o justo era lo que necesitaba escuchar o leer. Siento que ese tipo de sincronías a mí me fascinan, ya sea porque estás pasando por algo, porque estás en algún lugar, porque la dinámica familiar o de amistad o amorosa de cierto libro se relaciona contigo. Siento que es por algo, estás leyendo ese libro por algo, nada es coincidencia, como diría Donna Tartt. La verdad se escucha súper cursi esto, pero siento que es lo bonito de leer y de adentrarte a historias ficticias o no ficticias, pero de alguien más y poderte relacionar, porque al final la experiencia humana es universal y a lo mejor tú no has pasado por algo así, pero por ahí va a haber un libro que te va a entender y que lo vas a leer en algún punto y vas a decir, estoy leyendo esto cuando lo necesitaba, o estoy leyendo esto y no sabía que lo necesitaba. Y a lo mejor te das cuenta en el momento o a lo mejor te das cuenta mucho después. Pero pues es lo bonito y lo interesante y lo emocionante, porque son libros que cero te esperas que te va a pasar algo así y terminan súper sorprendiéndote. A lo mejor estos libros no son los mejores, como les dije, pero me sorprendieron a mí y en mi librero tienen 6 estrellas. Entonces, pues les quería compartir parte de mi personalidad en libros, del por qué me encantan tanto estas novelas y estas historias y estos personajes. Y cuéntenme ustedes cuáles han sido los libros que los encontraron en ese momento, porque me da mucha curiosidad saber si solo son libros de personaje como los que les acabo de decir, o hay otro tipo de libros que también se pudieron relacionar demasiado y son libros de fantasía o son libros de ciencia ficción. Me da mucha curiosidad, así que por favor háganmelo saber. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí otro lunes. Los veo el siguiente lunes y el siguiente viernes. Bye.